Para este primer bloque, las preguntas o las conversaciones que queremos tejer es frente al levantamiento. Ustedes como hijos e hijas del levantamiento. ¿Qué edad tenías en el primer levantamiento? ¿Cómo se vivió, cómo viviste el primer levantamiento y la década de los 80s y 90s? ¿Y qué significa ser hijo e hija del primer levantamiento? Sí, Pacha, contigo comenzamos. Bueno, muchas gracias. Una tucuya mashikuna, alichishita charipaichik, kunay pushaga apuk mashikuna yupaychani nipani, ñuka kayman kayashkamanta, shinallatak pijal aylluyaktamanta, shunkumanta kikinkunaman napani. Quiero hacer extensivo un saludo desde mi comunidad Pijal en esta tarde. Muchas gracias a quienes han hecho posible este importante evento, a quienes han hecho posible también este importante conversatorio. Un gusto siempre de poder compartir aquí con ustedes. Bueno, sobre las tres primeras preguntas, bueno, yo nací en el año de 1983, en el año de 1990 yo tenía 7 años, actualmente tengo 37 años. Nosotros, como parte de este proceso de lucha, el levantamiento de 1990, lo vivimos aquí, en nuestra comunidad de Pijal, justamente en donde estamos radicados actualmente, que se denomina la comunidad Pijal y el sector es Rumiñahui. Rumiñahui justamente que nació en esa época de lucha de aquel entonces, porque todo este territorio era una hacienda de la familia Jarrín, y mientras en Quito todo este proceso que se desarrollaba en la capital, en donde se concentraban los poderes del Estado, nosotros aquí en la comunidad, desde muy pequeños, desde niños, hombres y mujeres, hicimos una actividad importante de la toma de la tierra, en la tierra que en ese entonces estaba a manos de los hacendados. Durante 10 años se vivía luchando con la finalidad de que exista derechos alrededor de todo este sistema colonial que hemos vivido en este momento. Y luego de 10 años, y justamente con la presión de este gran levantamiento del Inti Raymi de 1990, se hizo también de que en otros territorios, principalmente en la Sierra Norte del Ecuador, hicieran tomas forzosas de estos espacios con la finalidad de poder hacer esta demanda del derecho a la tierra, del derecho al agua. Entonces, mientras otros dirigentes estuvieron tomando, como bien dije al inicio, la plaza en Quito, nosotros hicimos un acto importante aquí. 7 años ya consciente, yo creo que de lo que estaba aconteciendo, recuerdo de cómo fue esa parte forzosa de poder entrar, digamos, a estos espacios, y a los niños y a las niñas nos tomaban como estratégicos también, porque de una u otra manera, digamos, había esa delicadeza del forcejeo que existía en ese entonces, de la lucha que existía de ese entonces, y nos dejaban en lugares estratégicos para que podamos precautelar y para que podamos cuidar ese espacio que había sido tomado. Entonces, para nosotros ha sido como actos muy importantes. Desde aquel entonces, la lucha ha venido como en progresivo para nosotros. Estas tierras que en un inicio fueron parte de la hacienda de un solo dueño, hoy en la actualidad es parte de la comunidad y se ha convertido en parte también de un territorio comunitario. 304 hectáreas de terrenos cultivables y de terrenos relacionados a páramo que hasta ahora vivimos cuidando, porque de ahí nace el agua. También la historia nos dice de que luego de un proceso de negociación, después de la toma, obviamente las tierras no fueron regaladas, a pesar de que hubo una toma simbólica, a pesar de que hubo un ingreso importante a acogernos, digamos, de este derecho a la tierra, con la presión también que hubo en ese entonces, se llegó a un proceso de negociación, y estas tierras fueron en el marco de 2 años consecutivos, a partir del año 90, adquiridas, o sea, es decir, compradas, y se compró en 16 millones de sucres este espacio de terreno, y el crédito lo hizo el FEP y también el aporte que los comuneros y las comuneras que habían integrado
a estos procesos organizativos, hicieron posible de que estas tierras compren. Recuerdo con mucha claridad de que ese año, que justamente fue el 4 de junio de 1990, se constituyeron como forma simbólica unas chozas hechas de tierra y de paja en lugares estratégicos que ahora vivimos. Bueno, coincidentemente este lugar en donde fue una choza, hoy vivimos convertidos ahora en nuestra casita, en nuestro espacio, y era bastante duro porque la convivencia con el conflicto no ha sido fácil para nosotros. La convivencia de nosotros siendo hijos de dirigentes para nosotros no ha sido fácil en ese momento. La convivencia de mujeres que fueron maltratadas, que fueron violadas, que fueron violentadas, tampoco ha sido fácil para nosotros en esa época. Los actos duros de discriminación, de racismo, arraigado muy fuertemente del blanco mestizo hacia los indígenas, ha sido un proceso muy duro que nos ha hecho también juntar, que nos ha hecho también fortalecer nuestros procesos organizativos, nuestros lazos familiares, con la finalidad de poder resistir, con la finalidad de poder luchar y con la finalidad de poder adquirir estos espacios tan importantes que es para nosotros. Recordamos también como parte de la alegría y como parte también de haber logrado estos actos importantes, actos festivos. Justamente junio, mes en donde se celebra el solsticio de verano, el Inti Raymi. Recuerdo por primera vez en la vida, en los más de 500 años, de que se hizo las tomas simbólicas de espacios sagrados para hacer las celebraciones del Inti Raymi en seguidos años posteriores. Entonces, desde ahí hasta ahora seguimos sosteniendo, y después de 30 años en nuestra zona se va a suspender por el COVID-19 las fiestas del Inti Raymi, y desde ahí hemos venido manteniendo todos los años en este acto que, más allá de una fiesta cualquiera, es una fiesta que representa lucha, es una fiesta que ha representado sangre, es una fiesta que ha representado resistencia de mujeres, de hombres valerosos de nuestro pueblo y de nuestra comunidad. Y cada vez que mencionamos el nombre de Rumiñahui, de dónde somos, de Rumiñahui, justamente es considerado como parte de ese legado histórico. Anteriormente la hacienda se denominaba la Cruz de Agric, como es una 12 de octubre por la fecha de fundación, pero más tarde esto se convirtió en una organización. Te pedimos que vayas cerrando, por favor. Gracias. Que se convirtió en la comunidad de Rumiñahui, considerando también ese legado histórico de nuestros antepasados. Y entonces, y actualmente vivimos aquí, hemos vivido pues 30 años ahora haciendo este recorderis del levantamiento. Estamos muy contentos y muy orgullosos de haber formado parte de esa historia importante. Tenemos muchas anécdotas, pero por ahora, por el tiempo, me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pacha, y estas anécdotas que nos cuentas también es un ejercicio de memoria histórica, así que te agradecemos mucho y esperamos ir tejiendo con todos esta memoria tan importante. Gracias, Pacha. Continuamos contigo, Leonidas. Leonidas, ¿nos escuchas? Sí. Un rato. Hola, ¿nos escuchan? Sí, ahí retorno, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quiero enviar un saludo cordial a todos los compañeros que están en este espacio de poder intercambiar ideas, y a todos los hermanos ecuatorianos, hermanos indígenas, todos los pueblos de aquí del Ecuador y hasta donde alcance este espacio que se está transmitiendo. Aquí hay preguntas donde permitan desarrollar sobre el contexto en que se desarrolló el gran levantamiento de 1990. ¿Cuántos años tenía yo? Saludar, Pachita, estamos por las mismas edades. Yo estaba cumpliendo los 8 años. Podríamos decir, ¿en qué contexto se desarrolló en este caso? ¿O qué estábamos haciendo nosotros de niños? Estábamos sosteniendo de la misma manera que hasta ahora deben hacer nuestros hijos, sosteniendo en el proceso histórico de la lucha del movimiento indígena. Yo pasé en este caso, en estos 8 años que apenas que recordamos, digamos, en ese momento
la fracción de la fuerza policial y militar llegaban directamente a los sectores donde estaba levantado la gente. En este caso nosotros pasamos en la comunidad, en el sector de Planchaloma, donde lógicamente como el principio fundamental, ¿por qué la lucha era la lucha por la tierra? Estaban allí presentes las haciendas que se estaban finalizando, digamos, ¿no es cierto?, ya la etapa del Huasipungo. En ese contexto, la mayor fuerza que habían puesto para el levantamiento de 1990 en Cotopaxi, al menos, fueron las organizaciones que más condiciones de racismo, de explotación dentro de las haciendas habíamos sufrido. En este caso, la zona de Pujilí, Zumbagua, Salcedo, en la zona de Planchaloma, que está la Unocán, la zona de Cusubamba, Mulalillo. Aquí están las organizaciones de Mulalillo. Todo, en este caso, la mayor parte de las organizaciones que están en la sierra, porque también tenemos 2 cantones en el subtrópico. En ese sentido, como los temas centrales que habíamos dicho, ¿no es cierto?, venimos de una tradición, sobre todo, que estaba ligado a la vida dentro de las haciendas, el tema del Huasipungo. Y los compañeros estábamos realmente ya a un límite de poder seguir soportando los niveles de discriminación de la explotación. Ahí quisiera poner como 4 factores importantes en el contexto político que se dio el gran levantamiento. La primera cuestión, el movimiento indígena como tal no fue un actor únicamente étnico. O sea, de pronto decimos desde el gran levantamiento indígena, sí está reconocido desde la mirada étnica. Pero hay que reconocer que tras de la lucha de 1990 vino también una alianza desde muchos años atrás que había cultivado Mama Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, en este caso la unidad con los sectores sindicales, con los trabajadores, la iglesia progresista que conocemos dentro de la iglesia, el tema de la teología de la liberación liderada por Monseñor Leónidas Proaño, Óscar Romero. Eso es un tema importante para que de pronto se pueda visibilizar. La lucha del movimiento indígena está anclada desde mucho tiempo atrás, antes de 1990, está anclada en esta idea que ahora nosotros posesionamos dentro del campo popular. Ahí hemos enfrentado en este caso bajo esta unidad. ¿Qué significa el sentir la explotación, el sentir la discriminación, el sentir el desprecio que tenemos como una sociedad altamente colonialista? Un segundo factor importante, hay que ver por qué el gran levantamiento indígena. Si bien es cierto, para 1990 estábamos finalizando la etapa del Huasipungo que duró más de 200 años y en la última etapa conocido como el Huasipungo, pero sin embargo para 1990 se tenía una débil presencia en este caso del Estado central, tales como por ejemplo el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de las políticas de la agricultura, realmente no se tenía ninguna presencia, había una nula presencia del Estado central. Por ello las demandas que el movimiento indígena levantó, que necesitábamos en este caso que el Estado no únicamente garantice la compra de la tierra hacia los hacendados, sino que realmente garantice políticas que empiecen a sostener el campo. Es allí que debemos recordar con mucha fuerza que vino sobre la tradición de la lucha el tema de la educación intercultural bilingüe, que fue sostenida y ratificada, fortalecida en el levantamiento de 1990. En términos administrativos, prácticamente no se tenía la presencia del Estado, como ahora podemos ver, la presencia del Estado a través de las juntas parroquiales son como los órganos institucionales que están sobre las comunidades. En 1990 realmente era la capacidad organizativa de la gente que se constituyeron, fortalecieron en este caso las comunidades de base. Un tercer factor nos parece importante para que se haya dado el gran levantamiento indígena es el tema de la estratificación social. Podemos decir con absoluta seguridad que las condiciones económicas existentes en este tiempo para las comunidades indígenas campesinas eran absolutamente similares a toda la población. Realmente había poca diferencia en el tema económico.
lo que no está pasando en este momento dentro de la idea de la unidad del movimiento indígena, y hay una estratificación social. Por eso muchas veces no se ha tenido como estos elementos para poder sostener las luchas históricas como han hecho nuestros mayores. Es así Leonidas, que... te voy a pedir ir concluyendo. Sí, por favor, voy a hacer un poco más rápido. En términos económicos, digamos, ¿no es cierto? Nosotros teníamos éramos absolutamente campesinos que luchamos, compañeros, por el tema del agua, de la tierra, todo lo que dependía para la producción. Y un cuarto elemento, realmente, la diversificación de la fuerza del trabajo en el campo. Aquí podemos decir nuevamente, no era únicamente la etnia cultural, sino nuestro rasgo físico, nuestro rasgo económico principalmente estaba vinculado al tema agropecuario. En ese sentido, nuestra categoría seríamos campesinos para 1990. Esa unidad alrededor de estos factores permitió tener con mucha fuerza al movimiento indígena. Y finalmente, ¿qué esperan los hijos del primer levantamiento? Tener consecuencia, tener firmeza para poder respetar con nuestra vida la tradición de lucha del movimiento indígena hasta poder transformar las condiciones estructurales que vive nuestra gente. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonidas, por toda esta memoria también política y este significado del levantamiento, pero también de esta tradición de lucha inalcanzable e inagotable. Y con eso queremos dar paso a Linet. Linet, ¿nos escuchas? Cruz, me comunican por interno que Linet no logra conectarse todavía en la sesión. Ok. Hasta que Linet pueda acompañarnos, Severino, ¿nos escuchas? Damos paso a Severino. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a los compañeros panelistas y también a los compañeros y compañeras que nos están ayudando en la moderación. En 1990 tenía 12 años y es justamente cuando mi comunidad estaba aprobándome como un socio activo y legal comunitario, porque nuestros estatutos permiten ser socios a partir de los 12 años. ¿Y qué estábamos haciendo en ese tiempo? Y si es que conocíamos sobre el levantamiento aquí en la Amazonía, personalmente yo no conocí que se estaba efectuando un levantamiento en 1990. Nuestros taitas, nuestros dirigentes mayores sí sabían porque estaban organizados, solo que estaban realizando una lucha en diferentes territorios. Aquí en la Amazonía, a partir del levantamiento de 1990, cuyo objetivo central, el 4 de junio, que era tomarse las haciendas a nivel de toda la sierra ecuatoriana, eso generó un gran impacto en la Amazonía, porque a partir en 1991 se inició una serie de tomas de haciendas también aquí en la Amazonía. Y justamente en esa fecha mi padre le eligieron como dirigente de territorios de la Federación Shuar de la FICH y participó en algunas tomas y nosotros desde muy pequeños acompañamos a esas tomas. Justamente me recuerdo la toma de las haciendas que se hizo en Palora en 1991, la toma en la unión del río Pastaza con el Chihuahua a unos 3 kilómetros justamente de mi comunidad, las tomas en Sucúa, de donde era el finado Miguel Tangamash, y las tomas de Gualaquiza, en donde que es el compañero Domingo Anguash. Entonces, el levantamiento de 1990 dio un giro para que a nivel nacional, en este caso en la Amazonía,
se pueda llevar una serie de tomas. Y nosotros, claro, estuvimos ahí a los 2 años ya acompañando en esos procesos. Me acuerdo, nosotros claramente aquí estábamos desbaratando los puentes para evitar el paso de los policías, porque justamente los policías estaban avanzando hacia las comunidades en defensa de los hacendados. Entonces lo que nosotros hacíamos era impedir que los policías avancen, ¿no? Entonces en esos momentos ya habíamos estado nosotros participando, yo personalmente, sin saber que estábamos en un contexto de levantamiento de 1990. Pero ya en 1980, en la cual se estaba preparando el levantamiento en parte de los Andes, tuvimos una fuerte represión, una serie de acontecimientos en el norte de la Amazonía ecuatoriana, en donde actualmente es la provincia de Orellana y de Sucumbíos. Justamente ahí, en la época de la presidencia de León Férez Cordero, recordar de que también ahí se efectuó una serie de organizaciones, entre comillas, no oficiales, que iniciaron a juntarse para defender la tierra o para tomarse las haciendas. Entonces, en ese periodo de León Férez Cordero, perdí a mi primer tío, ¿no? El hermano mayor de mi papi, en lo que estaba liderando la expulsión de hacendados, donde que ahorita son las palmicultoras en la provincia de Orellana y Sucumbíos, en el cantón Sacha, ¿no? Y en el cantón Chuchufindi. Entonces ahí perdimos a un familiar importante que estaba liderando esas tomas. Entonces miren, hubo un contexto en donde que nuestras familias estuvieron involucradas y nosotros desde muy niños estuvimos ya involucrados en esas tomas de haciendas, prácticamente porque era una reforma agraria que la impulsamos nosotros a través de nuestras manos, a través de nuestros cuerpos, a través de nuestras comunidades. Y ahora ese legado es sumamente importante para la nueva generación. Y yo considero de que los hijos del levantamiento de 1990 consisten los niños y jóvenes que nacieron entre 1970 y 1980, que entonces se preparó el levantamiento, y en los años 90 hasta 2000, en donde que se lograron algunos logros importantes. Recordar de que luego de 1990, en 1992 se realiza la marcha de la OPIP, en donde que se titula más de 1 millón de hectáreas colectivos. Luego de eso, el primer encuentro de los pueblos de Ayala por conmemorarse los 500 años de invasión a América. En 1994, la construcción y elaboración del proyecto político del movimiento indígena. En 1997 y 1998, la reforma a la Constitución, donde que se pelea y se plantea que se inserte la propuesta de plurinacionalidad e interculturalidad, y también en 1997 la destitución del presidente Abelá Bucaram, en donde el movimiento indígena fue un factor importante en esa lucha. Entonces, miren, se dio un conjunto de acontecimientos donde nosotros estuvimos participando desde nuestras comunidades, no yendo a Quito, sino haciendo acción territorial, y también en las ciudades cercanas, que son en este caso Puyo y Macas. ¿Y qué significa para nosotros ser hijos del levantamiento de 1990? Se puede tener un conjunto de explicaciones, pero para mí lo más central es justamente continuar con el legado de lucha que hicieron nuestros taitas y mamas. Ya, continuar con la lucha que hizo Jumandi, continuar con la lucha que hizo Kirup, que hizo Daquilema, que hizo Mama Dolores y Tránsito Maguaña. Entonces, continuar con esa lucha, continuar con la lucha que hicieron en los 90 y lo que ahora en octubre se ha dado. Entonces, es la continuidad de la lucha histórica a través de la nueva generación. Eso considero centralmente lo que significa ser hijos del primer levantamiento de 1990. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Severino. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque de nuestro conversatorio,
Saludamos a Linet, no nos va a poder acompañar, está confirmado. Le mandamos nuestros cariños. Y bueno, vamos a seguir al segundo bloque. Hemos otorgado en honor a esa ausencia un poquito más de tiempo en las respuestas a nuestras y nuestros panelistas, y el orden que tendremos en este momento será inverso. Empezaremos con Severino, luego seguiremos con Leonidas y cerraremos este segundo bloque con la intervención de Pacha. En el bloque número 2 hemos preparado las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿fue octubre una gesta histórica de los hijos y las hijas del primer gran levantamiento? Y segundo, después de octubre, tomando en cuenta el acontecimiento, el enorme y el importante y el significativo acontecimiento de octubre, ¿cómo ven ustedes, cómo evalúan ustedes personalmente a las izquierdas del Ecuador y al movimiento indígena? ¿Y cuál debería ser, según ustedes, la propuesta para los y las ecuatorianas después de octubre? Severino, tienes la palabra. Las izquierdas en el Ecuador sí tenemos que hacer una crítica, porque sí se ha dejado de hacer trabajo de las masas, trabajo en el pueblo rural, campesino, especialmente en el sector obrero. Es por eso de que en este momento tenemos unos sindicatos bastante débiles, también dirigentes que están como más de 20, 25, 30 años. No ha habido un recambio, y por lo tanto las propuestas que salen a veces están distantes o no tienen fuerza para que sean escuchadas por la sociedad ecuatoriana, pero también cumplidas por los gobiernos de turno. Entonces, y bueno, el movimiento indígena, mencionar de que es un movimiento amplio, no es un partido político, sino más es un espacio donde que se disputan un conjunto de ideologías, de tesis, de propuestas. Y es por eso de que el movimiento indígena, por ejemplo, cuando tenemos que tomar decisiones, no la tomamos inmediatamente, porque justamente tenemos que hacer procesos colectivos de consultas, asamblearios, para tomar decisiones y sacar propuestas. Entonces, en este momento el movimiento indígena también se encuentra atravesado por una serie de disputas. Y eso, por una parte, tiene su lado positivo y su lado negativo. Su lado positivo es que finalmente, a pesar de que se demore bastante, se llega a un consenso, y el consenso que se llega siempre es de lucha, de resistencia, de movilización y una propuesta nacional. Lo negativo es de que a veces retarda los trabajos que se deberían hacer, y eso hace de que la sociedad ecuatoriana a veces no mire bien, porque ciertos dirigentes, ciertos postulados de ciertos grupos hace de que la sociedad ecuatoriana desconfíe de la lucha del movimiento indígena ecuatoriano. Y en octubre, realmente, si nosotros vemos cómo se llevó la lucha y quienes estuvieron en la primera fila fueron los jóvenes. Los mayores estuvieron sosteniendo la lucha desde las comunidades. Los taitas y mamas estuvieron también en Quito, en la Casa de la Cultura, sosteniendo, y la juventud estuvo en las calles, siempre claro, direccionado con lo que decía los dirigentes, nuestros taitas, nuestras mamas. Entonces, ese trabajo que se ha venido haciendo desde años atrás, bueno, en la CONAIE se crea la dirigencia de juventud hace aproximadamente 20 años,
y se ha ido fraguando, se ha ido sumando, se ha ido concretando y también se ha ido colocando en el discurso de que debe haber una continuidad de esa lucha de los 90. Y es por eso de que una de las consignas que decimos en las marchas, en los momentos duros, es que somos los hijos del primer levantamiento. No se construye el presente sin conocer el pasado. La verdadera historia es la que nos han contado. Entonces, eso es justamente lo que se evidenció en octubre, en donde que la juventud tomó un rol importante, al igual que las compañeras mujeres también. Y ahora las propuestas de octubre, pues, sí tenemos que mirar en un momento bastante corto, ¿no? Porque recordar que luego de octubre viene la pandemia y cambia el contexto. O sea, entre el 2019 y el 2020, en un periodo de 6 meses, hemos vivido 3 momentos tan diferentes. En un momento que era el de antes, hasta octubre, en donde que era un proceso más de un poco de conciliación, de diálogo, ¿ya? Octubre hizo cambiar al país, en donde que se demostró de que el país, si se levanta, puede revertir las propuestas que hacen desde el gobierno a favor de la burguesía. Y luego de eso, la pandemia, que nos demuestra otro escenario. Pero en octubre, básicamente, lo que vimos, la importancia era de que, por ejemplo, dar una respuesta inmediata, muy concreta, para dar una salida a una supuesta crisis económica que vivió el país, que la generaron los grupos económicos, básicamente. Entonces, eso marcó la propuesta de octubre, de ser muy puntuales, muy pragmáticos, y especialmente en la política fiscal, ¿ya? Sin embargo, no se dejó de lado las políticas a mediano y a largo plazo, en donde que realmente en el Parlamento, en el documento que elaboró el Parlamento, se recoge temas que ya se han venido hablando antes, como es el tema el tema agrario, el tema ambiental, el tema extractivo, el tema de los trabajadores, el tema de las mujeres, que tienen que ver mucho más allá del futuro inmediato. Entonces, eso podría mencionar, compañeras y compañeras, en esta segunda intervención. Muchísimas gracias, Severino. Justo te iba a decir que el tiempo estaba por concluir, así que te agradezco. Estimado Leonidas, tienes la palabra. ¿Fue octubre un gesto, una gesta de los hijos y las hijas del primer levantamiento? ¿Qué evaluación haces de cómo están las izquierdas al día de hoy y cuáles serían post-octubre para ti las propuestas más importantes que hacer para las y los ecuatorianos? Sí, perfecto. Estimados compañeros, la primera cuestión que creo que tenemos que estar absolutamente seguros es que sí fue una gesta no solo de los hijos del primer levantamiento, sino recurriendo al mismo principio, incluso como algún pensador decía, el ser joven y no luchar es hasta una contradicción biológica. Si preguntamos, Dolores Cacuango, ¿en qué edad luchó? De joven. Tránsito Amaguaña, de joven. Yo creo que en los cambios generacionales siempre va a haber la fuerza de la juventud. Y ahí dentro de todo este proceso, de igual estábamos todos los jóvenes de este primer levantamiento de 1990. Así que en ese sentido no voy a decir que es un argumento mío, sino que en los procesos de transformación social en el Ecuador y en el mundo prácticamente se ha dado con la fuerza de la juventud. Y un tema fundamental, en cambio, del movimiento indígena es que esa fuerza de la juventud es conducida por la experiencia, por la sabiduría de los mayores, que siempre recurrimos a las luchas anteriores, como lo hemos hecho para recordar la lucha de 1990. Si no, miremos, ¿a qué edad mataron a Fernando Daquilema en Chimborazo? A los 22 años. En ese sentido, yo creo que es una enorme responsabilidad en el momento que estamos hablando de lucha, la juventud, no estoy hablando solo del movimiento indígena, la juventud como una opción de transformación de cualquier sociedad. Segundo tema, hay que recordar también que la lucha del 2019, la de octubre, fue un acumulado histórico de la última década. En muchas veces pretendemos posesionar
que fue el vandalismo, en este caso de los sectores sociales del mes de octubre, cuando no se les recuerda casi 30 tipos de lucha que hemos tenido en la última década. Por ejemplo, la lucha por el territorio, eso ha sido permanentemente en este gobierno, en el anterior, y desde que empezaron realmente con una política extractivista. Eso ha permitido, ¿qué hacer? Cohesionar una lucha en el Ecuador anti-extractivista y que se manifestó también en el mes de octubre, que no fue únicamente la derogatoria del decreto 883. Hemos visto en el sector agropecuario, nosotros, por ejemplo, en enero, 29 de enero del 2019, hicimos una paralización con los hermanos de Cayambi, ahora mismo no recuerdo cuál provincia nomás levantamos, para que se fije o se estabilice los precios de la leche, que estamos vinculados principalmente los campesinos y los productores de la leche. Entonces, el mes de octubre realmente significó el acumulado histórico de todos los problemas que el Estado ecuatoriano no ha resuelto de manera objetiva. Sobre la siguiente pregunta, sobre qué pienso sobre la izquierda, aquí yo creo que hay que diferenciar. Y es importante poner algunos datos. La fuerza de la izquierda, del sector obrero, del sector trabajador, de los sindicatos, de 1960 hasta 1989, realmente fueron los repuntes de lucha en el Ecuador. Pero en el momento que se fue acomodando a una izquierda institucionalizada dentro del Estado, bajo los programas del sentido común que imponía, digamos, una clase política en el Ecuador, fue perdiendo, en este caso, los insumos de la lucha. A partir de estas luchas, y que lógicamente que me parece como una trampa, que fueron asimilando el tema de la izquierda institucional, que hasta el día de hoy son los que insultan a los que realmente luchamos, permitió también dar paso a la lucha del movimiento indígena y pueda realmente tener este papel de conducción en el Ecuador. Entonces, yo quiero diferenciar, hay miles, compañeras y compañeros de familias, millones de compañeros que se autoidentifican como de izquierda y son consecuentes con la lucha histórica de todos los agremiados. Pero hay una izquierda institucional que no hace más que mirar, en este caso, los periodos electorales, aduciendo que son procesos democráticos, cuando únicamente acaban en el tema electoral. En ese sentido, yo creo que ahora mismo el movimiento indígena tiene que enfrentar a una izquierda institucionalizada, quienes han culpado que en este caso han sido los traidores en el levantamiento de octubre o las luchas históricas que hemos tenido en la historia. Bueno, quisiera profundizar realmente en este tema, pero vamos a tener que pasar al siguiente tema. Ahora, ¿qué hacemos en el Ecuador? Nuestra propuesta hemos sostenido en 3 tesis fundamentales. 1, compañeros, se debe hacer una alianza popular, del campo popular. Y aquí hay que poner con mucho énfasis, cuando se habla del campo popular o cuando se habla la lucha de los sectores populares, donde estamos indígenas, mestizos, cholos, montubios, blancos, en términos económicos, somos los que producimos la riqueza, pero que muchas veces no beneficiamos de esa riqueza. La primera tesis es que hay que fortalecer la unidad de este campo popular. Si no la tenemos, paso al siguiente punto. Simplemente nuestra tesis de transformación va a estar secuestrada únicamente en el límite del tema electoral. Cuando se convierte el tema de las luchas sociales únicamente en el tema electoral, lógicamente no hemos logrado pragmatizar los derechos que muchas veces con sangre de nuestros mayores lo hemos tenido que, en este caso, enfrentar aquí en el Ecuador. Y la tercera tesis, estimados compañeros, lo que ha dejado el levantamiento de 1990, pasar de objetos políticos como nos tenían a sujetos políticos, ahora tiene que ser ese sujeto político en este contexto, en esta coyuntura, mirando hacia adelante, convertirse como un sujeto político colectivo para la transformación. Ningún proceso político en ninguna parte del mundo, por los niveles de lucha que sean,
nunca se han dado a partir de la política del caudillismo. En este país, ya vamos a cumplir los 200 años de la vida republicana, no la hemos tenido, en este caso, una política que realmente conduzca desde las colectividades. La tercera tesis, en este país debe primar las decisiones colectivas, la conducción colectiva sostenida de estos programas de transformación en el Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonidas. Muy claro lo que significaría para ti, lo que significaría para ti construir el campo plurinacional, democrático y popular. Pacha, es tu turno. Tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, de mi parte igual coincido con estos criterios que se han planteado de mis dos compañeros que estamos compartiendo este panel. Sin embargo, quiero hacer una reflexión conjunta, ¿no? Una reflexión conjunta sobre el momento actual que estamos viviendo como, más allá del movimiento indígena, como ecuatorianos y ecuatorianas. Hemos pasado varias pandemias, creo, en estos siglos. Hemos pasado muchas luchas, como estamos analizando el día de hoy. Hemos pasado muchos levantamientos. Sin embargo, no llega a satisfacer o no llega a cumplirse los derechos que durante cientos y miles de años venimos planteando como población organizada indígena, pero no solamente como población organizada indígena para los indígenas, sino para el pueblo ecuatoriano, ¿sí? Y aquí vamos topando un tema bastante vigente y bastante fuerte, el tema de resolver los problemas estructurales que tiene nuestro Estado. El papel de los gobiernos de turno en siglos no ha logrado resolver, desde la colonia prácticamente, desde la colonia que están institucionalizados, que está instaurado en nuestro país, no ha logrado resolver el tema de la pobreza, no ha logrado resolver el tema de la desnutrición, no ha logrado resolver el tema de los servicios básicos en el sector rural principalmente. Hasta hoy, en la actualidad, han pasado siglos de años. Y si hacemos también un cuestionamiento y nos preguntamos como forma de reflexión a que cuántos levantamientos más tendremos que hacer de aquí en adelante, a cuántos hijos más tendremos que comentar de que un gobierno de derecha y que un gobierno de izquierda y que un gobierno de centro izquierda, de centro derecha, no ha podido resolver esos problemas de fondo en el Ecuador y sigue jalando y sigue acarreando todos esos problemas hasta hoy en la actualidad. Cada gobierno que ha venido con una plataforma de campaña política, con una plataforma de propuestas de cambio, pero rato de los ratos ha terminado desviándose esas propuestas en el gobierno pasado, que decía también toda esta corriente izquierdista, los gobiernos alternativos de Latinoamérica, de la Vía Yala, etcétera, etcétera. Resultaron, bueno, aquí en el caso ecuatoriano resultó ser totalmente contradictorio, y muchas de las constituciones que de una u otra manera en el papel quedaron escritos algunos de los derechos como parte de estos procesos de levantamiento, en la práctica significaron un retroceso muy complicado y muy fuerte, ¿no? Podemos hablar en el tema educativo, podemos hablar en el tema de salud, podemos hablar en otros temas más. Entonces, yo creo que sí es importante de que hoy ha tenido en octubre ha tenido el movimiento indígena un protagonismo muy importante, muy importante, con algunas evaluaciones internas que podamos hacer. Coincido también con Leonidas, quien tomó la batuta, digamos, de este último levantamiento, fue la juventud enardecida, que se levantó como un elefante, que se levantó como un león, que se levantó como un oso, a tomárselas todo el país prácticamente, y con una fuerza increíble. Sin embargo, considero yo de que el tema educativo, solamente por poner este ejemplo, en el tema educativo, como parte del proceso de lucha de la población indígena, hemos logrado acceder a educación pública, a educación privada, educaciones de acuerdo a nuestras posibilidades hemos logrado asumir. Sin embargo, al haber esta ausencia de esta memoria histórica como parte de la formación, desde guaguas y hasta grandes, ha hecho también de que nos criemos con vacíos en nuestra memoria histórica.
Y eso ahora ha significado también una contradicción muchas veces entre nosotros, dentro de las comunidades, y es una realidad que estamos viviendo. No es que estemos con una filosofía en una misma. Hay diversidad de pensamientos. En la democracia pensamos que está correcto. Sin embargo, si es que no hay un objetivo claro por las cuales estamos caminando, sí termina siendo una situación de conversación y de diálogo permanente. Y ahí el reto que tiene y la responsabilidad, digo yo, que tiene el movimiento indígena es bastante amplio. El llamado a la unidad, el llamado a fortalecer las organizaciones bases, las comunidades, las entidades comunitarias organizadas. Es una gran responsabilidad de todos y todas, pero es una gran responsabilidad de nuestra organización grande, que es el movimiento indígena, agrupados en la CONAIE. Este conversatorio es relacionado a todo este proceso organizativo que tenemos y otras corrientes que existen a nivel del país, relacionados a izquierda. Este tema de las izquierdas, yo quisiera hacer un agregado más, de que esta ideología izquierdista, de una u otra manera también ha quedado en la palestra como un proceso de desconfianza a la final de todas las personalidades y los líderes que han venido como de una u otra manera encabezando. Pero sin embargo, yo creo que hay una diferenciación importante que hacemos desde las comunidades, insisto, no solamente pensado en el indígena, sino pensado en una población ecuatoriana. Y es que la nueva corriente, o más bien la izquierda anterior, las izquierdas que se han puesto institucionalizadas, han pensado solamente en el derecho de la persona, del ser humano, en el derecho de la persona del ser humano. Y la diferencia que nosotros hemos venido como demandando es el derecho de la persona, el derecho individual, el derecho colectivo, pero ese derecho colectivo relacionado estrechamente en relación al respeto a la madre tierra. Esa es la diferencia que nosotros tenemos, y creo que hoy, vuelvo y repito, este tema de la pandemia nos ha hecho abrir los ojos a todos los ecuatorianos de tener esa visión más integral de vida para poder sobrellevar y para poder sobrevivir en este planeta Tierra. Entonces, considero de que hay que seguir como fortaleciendo esa relación, que creo que en tiempos anteriores es así, pero los gobiernos de turno, insisto, han intentado desviar y han intentado confundir todas estas corrientes que de una otra manera se ha venido desarrollándose en el Ecuador. En cuanto al tema de las propuestas... Estimada Pacha, te pido mil disculpas, pero hay que ir cerrando el argumento. Ya, hay que ir cerrando. Solamente termino con tres ideas muy puntuales. El tema de las propuestas. La propuesta, de una u otra manera, yo creo que hemos venido construyendo en todo este tiempo. Tenemos un proyecto político del movimiento indígena que analiza y que adapta algunas cosas importantes que hay que plantear en el país. El tema de la revitalización de nuestra identidad cultural como ecuatorianos, no como población indígena, el tema del desarrollo de las culturas, el tema de la educación intercultural bilingüe, el diálogo de saberes en el marco del respeto de derecho en igualdad de condiciones, el tema de salud como un derecho humano, pero también respetando las otras saberes ancestrales, el tema de la economía de los pueblos organizados, el tema de la política agraria, de una nueva política agraria, el tema del proceso de industrialización, el tema de poder, de una política intercultural, de un Estado plurinacional, la necesidad de construir un Estado plurinacional, de una sociedad intercultural, de una democracia comunitaria, de fortalecer los sistemas jurídicos, de los territorios comunitarios, una reorganización, el fortalecimiento de los gobiernos territoriales comunitarios, la consolidación y la unidad de los pueblos y nacionalidades, la reorientación de la fuerza pública, las relaciones nacionales e internacionales, son algunos de los temas que ya está en el proyecto político del movimiento indígena, pensado para los ecuatorianos, desde el movimiento indígena para los ecuatorianos. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Pacha, y gracias a todos por este segundo bloque. Y así damos paso al último. Y también agradecer a todas las personas que nos están escribiendo por las diferentes redes sociales. Hay mucha interacción, muchos saludos, y trataremos de leer algunos de ellos al final. Y con esto el tercer bloque es frente al Estado plurinacional. ¿Cuánto se ha avanzado en la construcción de un Estado plurinacional desde 1990 hasta la actualidad?
¿Y cuáles son para ustedes las demandas y las tareas más urgentes del movimiento indígena en 2020? Para esto, el orden de intervenciones será Severino, Pacha y Leonidas. Severino, estamos contigo. Ya. Respecto al Estado plurinacional, creo que coincidimos con muchos compañeros y compañeras de que la concreción de la propuesta de ese Estado plurinacional no se ha avanzado en mucho, casi nada diría. Pero yo tengo mis respectivas críticas a la propuesta del Estado plurinacional. Como en mi intervención inicial, o bueno, en la segunda intervención mencioné de que el movimiento indígena es un movimiento amplio en donde que se disputan distintas tendencias. Si bien es cierto, el Estado plurinacional es una propuesta planteada desde el movimiento indígena con otros sectores, pero ahora ya es para todo el pueblo ecuatoriano, está en la Constitución, en los primeros postulados, en los primeros artículos. Y ahí, más bien, yo quisiera colocar este tema de que el Estado plurinacional, ¿qué es lo que va a empujar? ¿Qué es lo que va a concretizar? Tomando en cuenta de que estamos viviendo en una sociedad capitalista, en un país capitalista, entonces ahí no nos ponemos todavía de acuerdo si es que la plurinacionalidad y el Estado plurinacional es la conciliación de clases o va a empujar la lucha de clases. Creo que es un tema que sí debemos definir para poder constituir más adelante o concretar. Porque si es que vamos a empujar la tesis de la conciliación de clases, significaría de que tendremos que nuestros territorios entregar a las empresas transnacionales y dejar de luchar por nuestros territorios, por nuestras comunidades, y también tendríamos que aceptar la explotación, ¿no es cierto?, hacia nuestros hermanos, hacia el ser humano. Y aceptar de que existen ricos y de que existen ricos y se puede, pero que deben dialogar y que deben existir los ricos que dominan a los que no tienen, a los que menos tienen. O si es que vamos a empujar la lucha de clases, que es justamente defender hasta el último aliento de nuestras vidas, nuestros territorios, nuestras comunidades, pero al mismo tiempo también pensar en una sociedad diferente en donde que no tengamos que más adelante indígenas estar explotando a indígenas o aceptar que unos cuantos ricos en el país nos exploten a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces creo que es un tema central que toca definir y de ahí sí avanzar en la constitución de ese Estado plurinacional que ya es para todos, que ya no es solo del movimiento indígena. Y como dije al inicio, no se ha avanzado casi en nada en la esencia. ¿Y qué tareas importantes tenemos que empujar a partir del año 2020? El movimiento indígena en este momento tiene que sí o sí construir y articular organización indígena urbana, porque la mayor parte de la población indígena rural ya está en las ciudades. Y si es que el movimiento indígena no construye organización social en las ciudades, tenderá a debilitarse como ha sucedido con muchas organizaciones. Es una tarea importante. Segunda tarea, organizar a los trabajadores y trabajadoras indígenas de la ruralidad
y de la ciudad, para ir fortaleciendo, ir copando esas nuevas realidades que afronta el movimiento indígena en el 2020. Y en tercer lugar, el movimiento indígena debe fortalecer el tejido social nacional con otras organizaciones a nivel del pueblo ecuatoriano. ¿Con qué objetivo? Para pasar justamente a las demandas. Con el objetivo de amasar una propuesta de país, pero basada en la realidad ecuatoriana. Porque si no, cualquier propuesta nos inventamos, el gobierno cualquier propuesta inventa, la burguesía, los ricos cualquier propuesta inventan, y a veces también los sectores sociales inventamos propuestas muy fuera de muy desapegadas de la realidad. Porque eso es, y hay, por ejemplo, ahorita, ¿qué propuestas necesitamos empujar? Ya mencionó alguien sobre el tema agrario. La producción agraria en su círculo, ahora la demanda principal es el acceso al mercado, porque quizá la poca tierra que tengamos, tanto en la Amazonía, en la parte andina y en la costa, logramos producir, pero nuestros productos en el mercado no están siendo bien pagados. Se trabaja a pérdida y es más, se está subsidiando al país. Entonces, eso es una principal demanda. Concluyendo, gracias. ¿Listo? Una principal demanda que tenemos que plantear en este momento. Segundo planteamiento también es, debemos luchar para el acceso al trabajo para nuestra nueva generación, para la juventud, pero también para todo el sector obrero que está saliendo, que en este momento el acceso al trabajo es un tema súper importante, pero un acceso al trabajo digno, organizado, como debe ser. Y ahora que en esta coyuntura que se ha posicionado el tema de la educación y el tema de la salud, que nos ha demostrado de que es muy importante en tiempos difíciles. Eso sería. Muchas gracias. Gracias a ti, Severino. Y con estas reflexiones, tanto del campo social como el campo político, pasamos a Pacha con la misma pregunta. ¿Cuánto se ha avanzado en la construcción del Estado plurinacional desde 1990? Pacha, y también, ¿cuáles crees que son las demandas y tareas más urgentes del movimiento indígena en 2020? En avance, ya creo que mencioné la vez anterior, también coincido con mis compañeros, no hemos avanzado mucho y nos queda una gran tarea todavía de poder ejercer este anhelado y este sueño de la construcción del Estado plurinacional. La propuesta que ha gestado desde el movimiento indígena, la propuesta que ha gestado desde los movimientos organizados del Ecuador, hasta hoy en la actualidad, que han pasado varios años, varios siglos, sigue estando en el vacío muchas veces. Por un lado, el ejercicio de la plurinacionalidad lo hacemos desde las comunidades, lo hacemos desde los pueblos, lo hacemos desde las nacionalidades, pero siempre entramos en una gran disputa con el gobierno de turno, al no reconocer estas prácticas que de una u otra manera venimos ejerciendo en nuestra territorialidad. Recientemente, después de octubre, salieron una serie de situaciones también que podemos recordar. El gobierno de los pueblos y nacionalidades, el gobierno nacional, más allá de hacer diferenciaciones al respecto, considero de que somos entidades que de una u otra manera estamos organizados y todo el tiempo hasta en lo mínimo y hasta en lo máximo hemos tenido que estar lidiando, hemos tenido que estar aclarando, hemos tenido que estar luchando para que se reconozca. Cuando ha habido procesos de administración de justicia indígena, por ejemplo, ¿hasta dónde nos permiten? ¿Hasta dónde es? Y cada uno interpreta la Constitución, los derechos que están adquiridos, a la manera que les corresponde a cada quien, ¿no?
cuando hacemos demanda de la educación intercultural bilingüe, ¿hasta dónde es la competencia del Ministerio de Educación como entidad rectora de educación? ¿Y quiénes hacen la educación intercultural bilingüe? Y entramos en disputa permanentemente, pero esta disputa, y así en otros temas, y esta disputa no es una disputa de instituciones cualquiera, es una disputa de poder, es una disputa de clase, es una disputa de política de fondo, como dije al inicio. Entonces, en ese sentido, de una u otra manera se lo venimos ejerciendo. Tenemos muchas experiencias. Actualmente yo decía también al inicio, estamos haciendo este trabajo en Cayambe y tenemos muchas experiencias desde la localidad, capaz una experiencia muy pequeña, de que si hay una cabeza, un gobierno local claro con estas propuestas, una organización social fortalecida, comunidades activadas, sí es posible realizar y sí es posible ejecutar una política plurinacional en los territorios. Y sí es una alternativa, y ratificamos una vez más de que el Estado plurinacional es una alternativa para el país. Hoy más que nunca ratificamos, es una alternativa para el país. Pero depende mucho de cómo vayamos a construir y depende mucho de los poderes en los cuales hoy nos encontramos. ¿Qué tareas nos quedan? ¿Qué tarea nos queda? Yo considero de que tenemos dos tareas importantes para mi criterio. Una tarea en la parte organizativa y una tarea en la parte política. Estamos manejando de una u otra manera a los dos niveles. En la parte organizativa, muy necesario de que sigamos sosteniendo nuestros procesos organizativos en el campo y en la ciudad fortalecidos. Tiene que activarse. Ahora es cuando se tiene que fortalecer a los líderes, se tiene que fortalecer a estos procesos organizados en el campo y en la ciudad. Coincido también con Severino esta parte. Pero es importante también generar un granito de esperanza ante tanta desesperanza que hoy en la actualidad estamos teniendo. Y ahí también podemos hacer muchos análisis internos. Y estos términos que nos dejaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, dice que han venido de la colonia, otros hemos sostenido, hemos adoptado. El amaquilla, el amashua, el amayuya es cuando ahora hay que sostener, pero así de veras, no solamente por politiquería, sino desde el corazón. En el campo político yo considero de que estamos frente a una coyuntura bastante especial. El sentir de la gente después de octubre, luego de la pandemia, en la pandemia, luego de la pandemia, hay un sentir de desconformidad de los gobiernos de turno, hay un sentir de desapego, de desconocimiento de quienes nos están gobernando, y hay un sentir también en donde la gente está proclamando un gobierno de los pueblos, un gobierno de los pueblos para los pueblos. Pero ese gobierno de los pueblos tiene que venir con una esperanza y con una propuesta clara. Una propuesta que no solamente abarque a un sector de forma individual, sino que abarque de todos los sectores, con las realidades que hoy tenemos. Y ese gobierno de los pueblos tiene que venir también con otros de los principios importantes que nos ha dejado. El tener un solo pensamiento, el trabajar con una sola mano, el tener una sola voz, pero principalmente el Shushunguya, que es el un solo pensamiento, el un solo corazón. Entonces, estos principios importantes que de una u otra manera nos han dejado también legado nuestros abuelos, es con las cuales tenemos que hacer esta nueva política y generar, como he dicho al inicio, o sea, de toda la desesperanza que existe, un granito de esperanza para que pudiéramos pensar en un país diferente, en un país plurinacional diferente. Y finalmente, concluyo con esto, de que todos estos principios que digo yo tienen que estar en la mano y tiene que sentirse con toda la fuerza, y esa fuerza que nos ha permitido volcarnos a la calle, y esa fuerza que nos ha permitido nuevamente gritar con mucha fuerza de que no estamos de acuerdo y que queremos que se cambie esta política relacionada a los principios de nuestra cruz andina, desde el buen sentir, desde el buen pensar, desde el buen desear o querer, desde el buen hacer, para buscar el equilibrio que tenemos. Y siempre nosotros, orgullosos de nuestros ancestros, pertenezco a un territorio milenario como es el pueblo Cayambi. Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña fueron de este mi territorio, lo digo con mucho orgullo.
y mencionaron en sus frases tan importantes en la cual decían: así es la vida, un día 1000 muriendo, un día 1000 naciendo, un día 1000 renaciendo. Y este renacimiento de los hijos y las hijas del primer levantamiento, estamos aquí y creo que somos toda una población de la nueva generación que estamos demandando derechos y que estamos muy entusiastas también a seguir trabajando desde nuestras comunidades para el país en general. Muchas gracias. Gracias, Pacha, por todas estas palabras tan sentidas y este potente análisis político y social, y también este ejercicio de memoria histórica con las palabras de Mama Tránsito y Mama Dolores. Así que muchas gracias, y con eso le damos paso a Leonidas para terminar este bloque de intervenciones. Leonidas. Muchas gracias, totalmente de acuerdo con los compañeros que antecedieron la palabra. Yo creo que aquí no es lluvia de ideas, sino son tesis que desde muchos años hemos venido sosteniendo y que es una necesidad urgente pragmatizarlo en estos tiempos, ¿no? Estamos absolutamente conscientes que después de 30 años no se ha logrado pragmatizar la plurinacionalidad del Estado. Es absolutamente consciente de todo aquello. Por ello nosotros hemos hecho esta pregunta. Después de 30 años, ¿quedamos únicamente en el reconocimiento, en la asimilación del Estado, o es que tenemos que generar otro proceso de lucha para pragmatizar esos derechos? Porque muchas veces han sido utilizados nuestros derechos de los pueblos indígenas, los 21 derechos del tema de los territorios, el tema de la educación, el tema de la producción agrícola, como un eslogan de publicidad, en este caso político. Y en eso no puede quedarse. Por ello yo creo que ahora la tarea de los puntos que habíamos hablado anteriormente debe ser una lucha enmarcada para cómo pragmatizar ese Estado que cambió a nivel legal, a nivel institucional, pero en la práctica no la tenemos. Seguimos sosteniendo un Estado uninacional, un Estado altamente racista, que eso reproduce a través de las políticas públicas y lógicamente eso reproduce a través de la sociedad. Ahora, ¿qué debemos hacer? La primera tarea que invitamos desde los pueblos y nacionalidades a los sectores populares, principalmente del país, debemos hacer el esfuerzo para plurinacionalizar el Estado. Y esto quiero decir en muchas veces, como vimos después del levantamiento de octubre, pareciera que el plurinacionalizar el Estado o de pronto las luchas sociales que son económicas y sociales, la política, la clase política en este país pretende reducir a un problema étnico. Por ello decimos, la plurinacionalidad no es una tarea únicamente del movimiento indígena. ¿Por qué? Porque no es una propuesta para cambiar aquello, de pronto generar o superar esta crisis. No, la propuesta es poner una alternativa a este tipo de civilización, a este tipo de sociedad que realmente ha llevado al colapso. Entonces, la plurinacionalidad debe ser como principio fundamental construir desde sus bases fundantes para que sea una alternativa, porque no da más a esta civilización que realmente ya ha llegado al colapso total. Ahora también dentro ya en los términos prácticos, digamos, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos cuestionar altamente el sistema político de este país. Los sistemas democráticos no están diseñados para la participación de la mayoría de la sociedad ecuatoriana. Más bien están, en este caso, diseñados para un control hegemónico por ciertos partidos o movimientos políticos. ¿Cuál es la tarea entonces de nosotros? Poder cruzar esas barreras y tener la capacidad de unir los sectores que realmente podemos hacer este camino para transformar este país. Necesitamos cuestionar altamente y generar condiciones de alternativa, ¿no es cierto?, en el tema de la estructura económica. La estructura económica que impera en el Ecuador realmente no permite gozar del trabajo que todos generamos. Entonces, aquí lo que había dicho la compañera Pacha, hay un sistema económico desde los pueblos y nacionalidades, no como una opción para nosotros, sino una posibilidad de poder hacer una propuesta integral en esto de plurinacionalizar el Estado ecuatoriano. ¿Qué debemos hacer? Implementar estas formas de economía, la economía comunitaria, como en este sentido, no es que ahora lo estamos diciendo, es una economía que ha probado
miles de años como civilización y que puede ser una alternativa absolutamente válida en este momento de crisis que está viviendo la humanidad. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos cuestionar altamente la institucionalidad de la estructura total del Estado. Muchas veces creemos que la corrupción es de las personas malas. Voy a topar este tema únicamente como un punto de análisis. Cuando vemos desde su nacimiento, ¿no es cierto? El Estado ya nació desde una carga estructural que sostiene desde la usura como modelo económico y por lo tanto reproduce por sí mismo en sus autoridades y en la sociedad. En consecuencia, si queremos, ahora mismo se habla tanto de la corrupción, si queremos cambiar esa corrupción institucionalizada, estructural, entonces hay que cambiar las bases institucionales de este Estado plurinacional. ¿Cuáles debemos hacer? Como había dicho los otros compañeros. ¿Cómo podemos llevar los principios no solo del movimiento indígena, sino de toda la diversidad que tiene la sociedad ecuatoriana, llevarlo como principios realmente a poder profundizar en el día a día de la sociedad y que no quede únicamente, en este caso, como un eslogan de la publicidad de la política? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué más necesitamos hacer en estos tiempos para plurinacionalizar la sociedad y el Estado? Debemos debatir y debemos profundizar altamente el tema de la educación. Hay que preguntar, ¿qué tipo de educación tuvieron o tuvimos hace 10 años en el campo y en la ciudad para tener el tipo de políticos, el tipo de dirigentes que tenemos ahora? ¿Qué tipo de educación nos está ofreciendo este Estado uninacional, con apellido plurinacional, pero en el nombre, en el fondo, es uninacional, racista y colonial? ¿Qué está ofreciendo en este momento para que después de 10 años, qué tipo de sociedad vamos a tener? Yo creo que tiene que ser una arista fundamental el tema de la educación, donde recoja los conocimientos, la ciencia, las formas de vida que está aquí, desde los pueblos, las nacionalidades, los hermanos montubios, hermanos afros, para que eso se convierta como un ítem realmente para transformar esta realidad y no quede únicamente vista desde una condición cultural, cuando vemos que es un aporte fundamental en la transformación de esta realidad. Leonidas, te pedimos que vayas concluyendo. Gracias. Sí, por favor, muchas gracias. ¿Qué necesitamos, además de esto, qué más necesitamos hacer? Hay que profundizar una política agraria. Está demostrado en esta pandemia quiénes han sido los sujetos económicos que han sostenido sobre esta crisis. Está absolutamente claro. Los que finalmente somos los que acabamos produciendo, pero somos los que acabamos también subsidiando. Pero ese subsidio no queda en las manos, en este caso, de las familias más humildes. Quedan en cierto sector quienes están dedicados a la usura, a los sobreprecios, a las especulaciones. Yo creo que para plurinacionalizar, el eje fundamental de este momento, en la práctica ha demostrado más del 70% que ha sostenido para la producción nacional, ese tiene que ser la prioridad con una política para transformar este país y plurinacionalizar, en este caso, la institucionalidad del Estado e interculturalizar la sociedad, que es mucho más jodido. En las condiciones políticas que ahora tenemos, incluso enfrentamos un proceso de fascismo en el Ecuador y en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonidas, por tu intervención, y con esto cerramos el bloque de preguntas y nos acercamos ya a la segunda y última parte del actual conversatorio, así que les agradecemos por sus respuestas. Yo voy a proceder a leer unos comentarios que nos han hecho a través de los chats de Zoom o de Facebook, ya tanto en la página de CONAIE como en la página de Corape o FESILDIS. Y hemos hecho una pequeña selección porque por honor al tiempo no podemos darles voz y enunciarlos a todos, pero de todas formas les agradecemos a todas las personas que han participado comentando y les agradecemos de verdad por las palabras de aliento no solo, y de cariño, no solo a los panelistas, sino a la realización de este tipo de eventos en general. Hay un primer comentario que menciona lo siguiente: considero que dentro de los principios fundamentales en la Constitución de nuestro país se manifiesta muy claramente que este es un Estado constitucional de derechos, de justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional.
No obstante, es lamentable que a estas alturas siga habiendo racismo y que todavía nos miren con mucha inferioridad. Gracias a las luchas históricas y a las luchas actuales hemos logrado mucho. Debemos seguir avanzando con propuestas y proyectos políticos muy claros porque todavía falta seguir exigiendo nuestros derechos. No podemos permitir que asambleístas como Fabricio Villamar quieran minimizarnos con sus análisis pobres. Es triste que gente como ellos se encuentren en nuestra representación. Es un avance muy grande que nos encontremos analizando la lucha de 1990, donde manifestaron el sábado pasado que hubo muchos caídos. Es muy doloroso, pero solo así lograremos ser escuchados como fue en el mes de octubre. Muchas gracias por el comentario. También hay otro comentario, este no es anónimo, este es de Sinchi Gómez Tuaza, y es una reflexión muy breve que nos invita a que estemos a la altura del legado de nuestros taitas y de nuestras mamas, con ética y con firmeza. Ser semilla que brota en tierra abonada por esa lucha, enfrentando los retos de este momento histórico. Muchas gracias, Sinchi. Por último, hemos seleccionado un comentario que dice lo siguiente. La lucha del movimiento indígena en el Ecuador nunca ha sido indiferente con los mestizos, con los blancos, con los cholos, entre otros. La gloriosa CONAIE ha dignificado la lucha popular en América Latina en su caminar con trabajadores y trabajadoras, con estudiantes y con el resto de sectores sociales. Aunque el poder de la burguesía y su afán de ocultar la lucha de los pueblos propone una invisibilización de los levantamientos y la participación en los cambios sociales. Es dignificante el caminar de la CONAIE y las huellas que dejan en la educación, en la historia, en la comunicación. La lucha en el campo político no solamente es electoral. La disputa, como mencionan, es reconocernos en la lucha de clases. Pero es bueno escuchar que la historia es nuestra. Los que luchamos por un mundo mejor y lo hacemos cada día desde donde sea. La lucha va porque va. Felicitaciones, CONAIE. Y bueno, con esto, Cruz, tienes la palabra. Muchísimas gracias a todas las personas que nos compartieron sus comentarios. Gracias, Agustín, y gracias a todos nuevamente. Decirles que la interacción en redes ha sido abundante, así que les agradecemos por eso. Y quisiera leerles un último comentario. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Atahualpa, soy indígena quichua Otavalo, soy inmigrante. Vivo en España. Quería dirigirme a ustedes y decirles que gracias a las distintas luchas que ustedes han llevado a favor de los pueblos indígenas, ahora en Europa tenemos un primer movimiento de pueblos indígenas. Muchas gracias. Ustedes han sido nuestro motor de lucha para lograr unirnos. Ahora, este movimiento indígena lo comparo con un tsunami que ha desbordado las luchas y lo hace dentro y afuera de nuestro querido Ecuador. Un movimiento indígena que cada día es más fuerte y que es transfronterizo, que pasa las generaciones y va más allá de nuestros taitas y mamas, más allá de nuestros padres y hermanos y más allá de nuestros hijos e hijas. Muchas gracias. Y con esto cerramos estos comentarios. Agradecer a todas las personas que han hecho sus comentarios y saber que nos han estado escuchando desde el territorio ecuatoriano, pero también en Europa y en muchos países de América Latina, que han mandado muchos saludos al movimiento indígena ecuatoriano. Y con eso queremos pasar a la ronda de preguntas. Por el tiempo vamos a manejar una sola ronda de preguntas. Vamos a otorgar 4 minutos a cada uno de ustedes para que puedan responder. Y hemos tratado de resumir todas las interacciones que hemos tenido en redes. Sé que muchas de las preguntas que se han manifestado no las podemos conversar hoy, pero las vamos a poner también para próximos debates. Y con eso les vamos a leer estas 2 preguntas y ustedes en estos 4 minutos podrán desarrollarlas a la medida de lo posible. La primera pregunta es, ¿cómo integrar a las poblaciones populares y trabajadoras de la costa en su proyecto político para el Ecuador? Y la segunda, ¿qué mensaje daría a los precandidatos del movimiento Unidad Plurinacional de Pachakutik para las elecciones de 2021? Les voy a repetir. La primera nos preguntan cómo se puede integrar a las poblaciones populares y trabajadoras de la costa al proyecto político del movimiento indígena en Ecuador. Y la segunda, ¿qué mensaje se podría dar? ¿Qué mensaje darían ustedes a las personas precandidatas del movimiento de Pachakutik para las elecciones de 2021? Y así comenzamos con Pacha. Sí, muchas gracias.
Respecto a la primera pregunta, creo que ya hemos un poco dicho también, es importantísimo la organización. Hay que integrar a todos los sectores. El movimiento indígena es abierto, siempre ha sido abierto, nunca ha sido cerrado. En ese sentido, si hay personas que están radicando en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en el campo, en la ciudad, tienen que organizarse. Para ser parte de todo este proceso, solitos es muy complicado. Es la lógica de la organización, es la lógica del movimiento. Entonces, si es que hay una organización desde todos los espacios, desde todos los sectores, el movimiento indígena siempre ha estado abierto a acoger no solamente a las personas, sino a acoger las propuestas, porque la organización nace también por una necesidad y hay diferentes necesidades dependiendo de el rincón del territorio en los cuales nos encontremos. Entonces es importante el tema de la organización. La organización colectiva es muy importante para poder sostener todos estos procesos que hemos venido discutiendo y hemos hablado. Y pensando también de que la organización ha logrado sostener los otros procesos anteriores. Y la alternativa también de aquí en adelante es sostener estos nuevos procesos organizados y organizativos. Mensaje a las candidaturas. Bueno, yo no sé quién está de candidato. Yo veo en las redes sociales un sinnúmero de candidatos a nivel del movimiento indígena. Y aquí es importante también en este marco de la unidad, en este marco de la convergencia, no solamente pensar en candidatos a nivel del movimiento Pachacuti, sino más bien pensar en una plataforma de diálogo, en una plataforma de unidad amplio. Yo creo que es necesario este espíritu de volver a fortalecer y a repotencializar en todos los niveles. Más allá de mi mensaje, yo quisiera más bien adoptar un criterio. El criterio es de que la historia nos ha demostrado, al igual que se repiten, ¿no es cierto?, el círculo de la vida y decimos el círculo del churro, el churro de la vida. Esperemos de que tampoco se repitan esas malas prácticas también, o más que malas prácticas, las experiencias que tenemos en tiempos anteriores, de cuál ha sido nuestra participación como movimiento indígena en la política. ¿Cuál ha sido la experiencia de nuestra participación de movimiento indígena en querer aspirar, llegar al gobierno? Entonces, es muy importante de superar todas las asperezas individuales que vayamos a tener en el movimiento. Por ahí escuchamos una cosa, escuchamos otra cosa, pendientes estamos desde las comunidades. Pendientes estamos y estamos alertas también desde las comunidades a ver cómo se va a desarrollar. Y al ser nosotros bastante democráticos también, estos procesos que se han desarrollado de hacer la parte orgánica es muy importante. Si es que es un buen dirigente, si es que es un buen líder, no va a tener necesidad de estar ahí coqueteándose con medio mundo para decir, yo quiero ser precandidato para tal movimiento, o precandidato para la presidencia de la República. Si es que ha hecho buena acción, si es que ha demostrado ser transparente a los principios que yo anteriormente mencionaba, la comunidad le va a decir, compañero, quiero que nos represente, compañera, quiero que nos represente a la presidencia de la República. Y creo que usted es el elegido o la elegida para que vaya a representarnos. Y la organización le va a reconocer. La organización local le va a reconocer. La organización local le va a reconocer. La organización provincial le va a reconocer. Y la organización nacional le debe reconocer. Esta estructura orgánica se tiene que cumplir. Y quien llega haciendo 1000 malabares por este lado, ya sabemos qué nos espera también y qué experiencia nos puede esperar también. Así es que apostamos a que podamos tener a buenos líderes, lideresas también, participando en las próximas elecciones. Pensamos de que estamos capaces, muy capaces, para poder sobrellevar y administrar o levantar, capaz que un muerto de tanta corrupción que hemos vivido y de tanto saqueo que hemos vivido en estos últimos años. Y con esa esperanza, con esa chispita de esperanza que decía también al inicio. Entonces, siempre y cuando se respete estos procesos, estaremos nosotros también apoyando desde las bases. Muchas gracias. Muchas gracias, Pacha, por estas últimas palabras. Y con eso pasamos a Leonidas. Leonidas, te escuchamos. Perdonen, acá tenemos muy poco internet, así que toca ahorrar. Bueno, sobre estas dos preguntas. ¿Cómo integrar a los sectores populares de la costa
a los compañeros trabajadores. Yo creo que esta necesidad no es solo en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Por ello siempre he mantenido la tesis de unificar al campo popular en todo el territorio nacional. Pero ¿qué necesitamos hacer en la costa? Para mí me parece, primerito, hay que recuperar la capacidad organizativa, porque muchas veces hemos quedado secuestrados y hemos limitado nuestra capacidad organizativa y hemos quedado secuestrados de pronto por periodos electorales. En ese sentido, ahora nomás decimos, ¿qué pasó con el tema de la pandemia? El problema es que ni para trasladar productos a los sectores que son nuestros hermanos, no hemos tenido la condición, la capacidad de organización. Pues en ese sentido, yo creo en este momento, los dirigentes en el nivel que sea, desde el último barrio, de que sea una quinta, de lo que fuere, hay que recuperar la capacidad organizativa y recurrir, en este caso, a fortalecer los niveles organizativos para llegar, en este caso, hasta la nacional. En ese sentido, también yo creo, quedando dentro de la estructura del movimiento indígena, debemos garantizar los niveles de alianza. ¿Qué tan lejos está mirar que somos agricultores, siendo campesinos de la costa, siendo campesinos de la sierra o de la Amazonía? Y en muchas veces, muchos de los campesinos que sostenemos la producción en el país no somos indígenas, no son indígenas. Son hermanos mestizos, blancos, cholos, montubios, hermanos afros. Es así que, reconociendo que somos campesinos, reconociendo que somos trabajadores del campo, hay que unificar con los trabajadores también de la ciudad. Segundo tema, ¿qué mensaje daríamos a los precandidatos del movimiento Pachacuti? La primera cuestión es que los principios del movimiento indígena no pueden ser utilizados como eslogan para campaña política. ¿Qué necesitamos hacer? En el día a día, como decían nuestros mayores, diciendo y haciendo, hay que pragmatizar estos principios, porque muchas veces el amaquille, el amashúa, el amayuya únicamente ha quedado en el eslogan populista. Por ello hemos dicho, la tarea de ahora, los jóvenes, en el campo organizativo, en el campo político, es volver a resignificar los tiempos y poder pragmatizar el tema de nuestros principios. Es una tarea fundamental. Segundo tema, simplemente hay que ser coherente con lo que decimos y lo que hacemos. Así que los que están de candidatos simplemente tienen que recurrir a lo que sus mayores, los taitas, dijeron, consecuentes con la vida. No hay que entregar el proyecto político a cualquier foráneo de la política, sino hay que confiar en el pueblo, porque con el pueblo vamos a conducir, en este caso, la lucha desde las organizaciones. También decir, en este momento está muy jodido. Si hemos visto la pandemia, realmente ha servido para visibilizar la pobreza estructural en la que vivimos la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, no hay que utilizar la pobreza como un instrumento político. Por favor, esa pobreza hay que conducir para transformarla, pero esa transformación va a necesitar mucho de las fuerzas colectivas. Siguiente cuestión. Los cambios no van a venir de dirigentes por más iluminados o por más presidentes de la república que sea. Ya vimos, ya tiene experiencia este país. Aquí tenemos que allanarnos a la humildad del pueblo y esa dirigencia debe garantizar que haya una masiva participación en la toma de decisiones y sostener. Para transformar todo el poder, no hay que quedar únicamente pensando que es el tema electoral. Señores, aquí las verdaderas transformaciones siempre van a venir desde los niveles de las comunidades, de las organizaciones. Muchas veces no va a depender únicamente del gobierno nacional. Así que mucha fuerza. Nosotros también decimos como este mensaje final, ¿por qué tenemos que luchar por mantener la vida en armonía? Muchas veces dicen los indígenas están luchando de pronto por su territorio. Hay que decir a nivel mundial, a nivel humano, todos los seres vivos y especialmente los humanos, nosotros somos la representación física, biológica de la madre naturaleza. Para esta decisión, para esta cuestión, para esta tesis, no necesitas tener una identidad indígena. Todos los seres humanos, de cualquier parte del mundo que sea, somos una representación biológica, física,
porque en nuestra sangre tenemos el agua, en nuestra carne, en nuestros huesos tenemos la tierra, en nuestros pulmones tenemos el aire y en nuestro ser tenemos el fuego. Muchas gracias. Gracias, Leonidas, por estas palabras de cierre, y con eso damos paso a Severino. Severino. Bien, gracias. Respecto a la primera pregunta, ya se me fue las respuestas, por aquí tenía anotado. ¿Cómo articulamos los sectores de la costa? Primero tenemos que tener claro la realidad de la costa, que es muy diferente a la realidad de la sierra y de la Amazonía. Por lo tanto, pretender articular organizaciones de la costa no es el camino, porque no tenemos mucha organización en la costa. En la costa existen pocas organizaciones. Es en donde que el capitalismo está más asentado y ha pulverizado las organizaciones sociales, tanto indígenas, tanto campesinas, tanto sindicales. Por lo tanto, un camino para avanzar allá es fortalecer las pocas que existen y articularlas a un nivel nacional. Pero principalmente lo que toca hacer en la costa es construir organización. Y eso es un trabajo largo, de mucha paciencia y de mucha entrega. Allá se debe construir distintas formas de organización. La organización barrial es muy importante, especialmente en Guayaquil, en las ciudades. La organización comunitaria, porque en la costa también hay un sinnúmero de comunidades que algunas no son indígenas, la mayoría no son indígenas. Tercero, organización asociativa, a través de las asociaciones de productores, de comerciantes, de vendedores ambulantes. Y cuarto, la organización sindical. A esto sumado lo que ya tenemos como organización indígena. Y por lo tanto, en la costa toca construir organización y bases. Y luego de eso, articularles, eso será un trabajo que tenemos que poner el hombro, y desde el movimiento indígena creo que es un rol importante que debe trabajar, hacer una mirada colectiva hacia la costa para construir bases y organización en la costa. Respecto a la segunda pregunta, el mensaje a los candidatos de Pachakutik, creo que un tema central, cualquiera que sea el candidato, no debe llevar una agenda personal ni grupal. Debe llevar una agenda colectiva. Y al mismo tiempo, esta persona, este candidato debe someterse a los parámetros y decisiones colectivas. Porque si no, aquí no es de que al menos el movimiento indígena y el Pachakutik ha sostenido un proceso colectivo. Entonces, esos dos temas hay que tratarlos con mucha seriedad. Porque aquí no es esto no es un partido social cristiano donde que el manda más es el Nebot, o creo donde que manda el Lazo, o el PRIAN donde que manda Álvaro Noboa. No, aquí es una decisión colectiva sostenida en base a adherentes colectivos e individuales. Yo creo que más allá de estar pensando en candidaturas y en nombres, le veo urgente de mirar el horizonte para definir una estrategia. Porque los nombres hay suficientes y hasta demás. Pero si no tenemos claro qué apuntamos en el 2021 al 2024 hasta 2030, que ahora los analistas económicos dicen de que este proceso de la recesión económica, de la crisis económica va a extenderse hasta 2030. Por lo tanto, creo que uno de los principales a donde toca apuntar es justamente también al sector del legislativo. No solo pensar en el espacio presidencial.
Yo no sé cómo quieren gobernar cualquier candidato que sea, especialmente del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena, un país que está en crisis. No sé si es que nuestros candidatos van a ir a solucionar esta crisis o a cargarse en el hombro toda esta crisis que se nos viene y todo este daño que están haciendo el gobierno actual y los grupos económicos. Yo no le veo un camino por ahí. Creo que está por ahí Leonidas, y yo sí quisiera dejarle bien claro, porque también está sonando su nombre en las encuestas, mucha gente quiere apoyarle, pero no estaría tan convencido estratégicamente de que en este momento debemos apuntar a la presidencia de la República, porque no sería bueno que nos carguemos toda esta crisis a los hombros y de que después tengamos que estar defendiendo a un candidato porque porque no vamos a responder como se debiera. Entonces eso es un tema bastante delicado. Y tampoco podemos, en la lucha de octubre y la lucha de los 90, no podemos terminarlo en una papeleta de votación y después cargando la crisis que se nos viene. Creo que ese es mi mensaje a todo el movimiento Pachacuti, a los candidatos que están pensando de que debemos pensar bien si es que el camino a la presidencia en estos momentos, en estas condiciones, en este contexto, es una decisión adecuada. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias, Severino, por estas palabras de cierre y estas últimas reflexiones. Queremos agradecer a todas las personas que han asistido y sobre todo a nuestros panelistas, a Severino, a Pacha, a Leonidas. Con eso me despido y le doy la palabra a Agustín. Gracias a todos por estar aquí hoy. También, en nombre de todas las organizaciones que hemos confluido en la producción de este evento y el evento del sábado anterior, les agradecemos a todas las personas que han destinado y han dedicado 2 horas de sus tardes del sábado y la tarde de hoy jueves para compartir y escuchar y poner nuestras ideas en común. De verdad, valoramos mucho ese tiempo y muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a las personas panelistas. Desde aquí queremos extender nuestro más cálido saludo y un abrazo grande a Pauqui Castro. A Pauqui te mandamos todo nuestro cariño. Y bueno, querer agradecer por una última vez a todas las personas que estuvieron involucradas en la realización de este evento. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo a todos y a todas. A todos. Buenas noches. Un gusto enorme. Buenas noches. Yupaychani, Yupaychani. Chao, Pachita. Leo, asomarán. Chao, Severino. Chao todos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Crucen vivos la pandemia, por favor, para abrazarnos más adelante. Sí. Chao. Lo haremos.